Comenzamos con Parashá Pekudé, el que es Éxodo 38:21 al 40:38. Esta es la última parte del libro de Éxodo. Y en esta Pekudé quiere decir las cuentas o el inventario o las cuentas. Aquí se está dando cuenta de todo lo que se está haciendo para la implementación del tabernáculo. Y en la parashá, creo que era Tetzaveh, que saqué este slide. Hablábamos de que aquí hay las 4 secciones. La A de Éxodo 19 al 24, capítulo 19 al 24. La B de Éxodo, capítulo 25 al 31. C, Éxodo 32 al 34 y D, del 35 al 40. Hablábamos en esa ocasión que estos eran los temas en los que el libro de Éxodo está escrito, pero que no necesariamente era el orden cronológico el que se está dando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el orden, si fuera con orden cronológico, sería A, B, C, D, según está escrito. Pero hablábamos que lo más probable es que esto sucedió como A, C, B, D. O sea, después de que Dios habló en la parashá Yitro, Dios habló al pueblo de Israel y ahí él se presentó y les dijo que si escuchaban ellos su voz y guardaban su pacto, entonces que ellos serían su especial eh, tesoro, objeto de predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces Dios se presenta y les dice, ¿quieren ustedes hacer pacto conmigo? Y ellos dijeron, sí, haremos todo lo que Jehová ha hablado. Entonces, después de esa presentación que él baja en el monte del Sinaí, Moisés sube a hablar con Dios y ahí les dice que se preparen, que tomen 3 días, se preparen y Dios va a manifestarse. Entonces se dan lo que conocemos como las 10 palabras. Dios habla las 10 palabras. Cuando Él habla esas palabras, ese monte tembló, humeó, se cubrió de luz, se cubrió de rayos, de trompetas. Ahí hubo una manifestación, literalmente, como vimos en el capítulo 20, dice literalmente, el cielo bajó, Dios bajó y se mostró en el monte. Les dijo, no pasen de estas limitaciones. Dios delimitó para que no pasaran. Y ahí se manifestó. Fue tal la manifestación que el pueblo no aguantó. Cuando terminó de decir las 10 y dijo, no, ya no sigue hablando, no sea que muramos, dijeron ellos. Entonces dijeron a Moisés que él subiera y hablara con Dios, pero que no les hiciera eso, que no les hablara de esa forma, porque ellos tuvieron miedo. Y aquí hay una parte en el capítulo 20,
Y creo que es, sí, el 20 y el capítulo 21, el versículo 21, le dijo eh, que se acercara Moisés a él. Y el pueblo, esta es la parte que a mí me impactó, el pueblo se mantuvo lejos. Cuando estaba leyendo preparándome para hoy y leí esta parte, a mí me impresionó porque toda la idea de Dios acercarse al monte del Sinaí era acercarse a su pueblo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel, de los hijos de Israel? ¿Cuál fue la reacción? Ah, Dios se acercó a nosotros, acerquémonos más nosotros. No, la reacción fue alejarse. Es como que un imán se acercó y tocó el mismo polo del otro imán y lo hizo retroceder. Yo no sé. Bueno, ahí se da eso. Después viene estoy como tratando de... Lo que pasa es que esta parashá de hoy, PQD, va a hablar, es casi como una repetición. Es una repetición de algo que ya vimos en la parashá Terumá. O sea, la parashá PQD y la parashá Terumá son bastante similares, casi idénticas. Y lo que vamos a hablar un poquito de por qué está repitiéndose. Aquí se están repitiendo las cosas. Entonces, para Dios, el enfoque de todo esto es acercarse a su pueblo porque Él quiere habitar con su pueblo. Ese es todo el enfoque. Pero hablábamos la semana pasada que Éxodo, estoy como tratando de fortalecer las cosas que ya hablamos, pero como que darles más fuerza para irlas uniendo una con la otra. Por ejemplo, el tema principal del libro de Éxodo es la redención. ¿Y de qué se trata la redención? Bueno, que Israel salió de Egipto, salió de la tierra de Canaán, pararon en Egipto y ahí fueron esclavizados. Entonces Dios va y los rescata, los redime y ocurre una redención. Pero esa redención, al punto en que estamos leyendo ahorita más o menos en el capítulo 19, que ya es cuando Dios baja, el hecho de que Dios baje es parte del cumplimiento de esa redención. ¿Por qué? Porque Dios los quiere redimir, Dios los quiere comprar para Él, Dios quiere acercarse a ellos. Y como parte de la redención es eso, no solamente que hubo una redención física de que los sacó de un pueblo que los tenía esclavizados, los liberó, pero la redención tiene esas distintas facetas que Dios los ha sacado para santificarlos, para liberarlos, para hacerlos su propio pueblo. Entonces, el hecho de que Dios baje y se ponga frente a ellos es parte de esa redención, porque Él quiere habitar con ellos. Entonces, digamos que el primer intento, voy a decir, de habitación con ellos es cuando Él baja, está en el monte del Sinaí y Él se manifiesta. Ahí ya está. Él dice, miren, aquí voy a estar, pero no se acerquen. Le habló Moisés y dijo, diles que no se acerquen, que no suban de los límites de la montaña, porque si ellos suben en el estado en el que están de esclavitud, van a morir porque la santidad que Dios tiene confrontada con ese eh,
estado que tienen no conjuga, entonces van a morir si eso sucede. Entonces, quiere decir que el proceso de la redención todavía está en continuación y Dios está ahí para que eso pase. En tanto Dios esté con ellos, ahí es donde empieza la redención. ¿Por qué? Porque Dios ya aceptó, ya los compró, ya ellos aceptaron, ya hicieron pacto, ya están siendo espiritualmente redimidos. A ese punto los quiere llevar, porque aquí está Dios frente a ellos en la montaña y lo que él quiere es manifestarse. Y vimos que en la parashá Mishpatim lo que vimos fue que Dios le da las reglas le empieza a dar reglas y empieza dándole las reglas de los esclavos judíos o los siervos judíos, cómo tienen que cómo tienen que manejar eso. Ellos vienen de ser esclavos y la primera, o sea, uno ve y uno cree que son reglas que son sacadas de la manga o al azar. Al azar Dios las está diciendo y no, porque Dios está diciéndolo con un propósito. Entonces aquí el hombre, el tema en Mishpatim es que el hombre es el lugar donde él quiere poner su nombre. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel están haciendo pacto y ahí es donde él quiere poner su nombre en cada uno. Entonces, ahí en Mishpatim empieza a decirles, les habla de cómo adorar a Dios. Mejor dicho, eso fue en el capítulo 20, al final de Yitro. En los últimos versículos hablábamos de cómo Dios les dice que tienen que hacer un altar para adorarle. O sea, ese es todo el asunto. Dios quiere acercarse. De ahí les habla distintos mandamientos. En el capítulo 23 de Mishpatim también les habla de adorarlo a él en las fiestas. O sea, Dios está interesado de que ellos se sigan acercando. Y al final, después Dios les dice que al hacerlo, cuando ellos hagan eso, les promete introducirlos a la tierra donde Él los va a mandar. Entonces, más o menos, Dios está estableciendo, está tratando de quitar de ellos la mente esclava y está tratando de poner en ellos la mente de los hijos de Israel, de sus hijos. Ya es como, por eso es que está hablando esos temas. De ahí, ¿qué otros da? Habla de la ley del esclavo hebreo, de si alguien daña o mata a una persona o le causa daño a su propiedad, qué es lo que sucede. Entonces, aquí empieza a hablar de ese tipo de leyes que tienen que ver, dijimos que tenían que ver con leyes que son tratadas en una corte y después viene una serie de leyes éticas en esta parashá, en Mishpatim. Entonces de ahí viene la parashá Terumá, que es la que se parece mucho a esta que estamos viendo en Pekudé. No le estoy dedicando mucho a la lectura, claro, lo vamos a leer también, Pekudé, lo vamos a leer, pero lo que quiero es como más amarrar el libro completo con todo lo que hemos visto. Entonces aquí en Terumá, que quiere decir donarás, contribuirás. Dios le habla a los hijos de Israel a través de Moisés para que les diga que tienen que contribuir para construir el tabernáculo. ¿Por qué? Otra vez, porque Él quiere vivir en medio de su pueblo. La Shekinah de Dios quiere que su Shekinah esté en medio. Entonces describe
eh, Dios les manda a hacer el tabernáculo, a construirlo. Y empieza a describir en qué consiste el tabernáculo. Y va describiendo los diferentes lugares y lo que va a usar. Las vasijas, las cortinas, las instrucciones del altar, del atrio, de las leyes concernientes a los sacerdotes. Incluso habla del constructor que va a ser Betzalel. Pero también aquí en Terumá también habla en el hecho habla de las leyes del Shabbat. Y nuevamente, estas no son leyes arbitrarias que Dios va sacando, sino Dios quiere que el Shabbat sea el modelo. Y a la hora de decirles, ustedes van a hacer el tabernáculo y el tabernáculo va a consistir en esto, esto, y el Shabbat es parte de todo esto. Entonces aquí es como que les está dando una previa de qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, hace esa descripción de esa estructura. Después viene la parashá Tetzaveh y que dice ordenarás. Y ahí habla de que les ordena al pueblo de que van a traer el aceite para el encendido de la menora, y habla mucho de las vestiduras de los sacerdotes y de los sacrificios diarios, y al final pasa hablando del altar de incienso. Esto es bien interesante porque en la parashá anterior leíamos de que se habló mucho de los temas de las vasijas y lo que va en cada una de las partes del tabernáculo, pero nunca se habló del altar de incienso, sino es hasta el final en Tetzaveh. Después viene Kitizá, que es 30:11 al 34:35. Y ahí dice, eso quiere decir cuando tomes el censo, ¿verdad? Dios le habló a Moisés y le dijo, cada quien tiene que pagar medio shekel, porque esa va a ser la forma de ir contando. Ahora, aquí voy contando lo que yo estoy contando, estoy en la parte B de los rollos que tenemos estoy contando esa parte, es Terumá, Tetzaveh y la parte de Kitizá. Entonces, ahí voy. O sea que, en teoría, esto pasó después de lo del becerro de oro, pero aquí ya está hablando todo eso. Entonces aquí lo digo porque Dios está muy, muy interesado en que cada uno de los hijos de Israel participe y cada uno contribuya, que nadie deje de contribuir, y cada uno va a contribuir medio shekel, ni va a dar menos, ni va a dar más. El pobre va a dar medio shekel y el rico va a dar medio shekel. ¿Por qué? Porque todos tienen que contribuir por igual, todos por igual. Entonces, ese es la intención de Dios. Entonces, aquí en el principio de la parashá Kitizá, termina con ese aspecto, y también da órdenes de cómo hacer las especias que van a ser quemadas en el altar de incienso. También habla de la lección de Betzalel, y otra vez, observar el Shabbat. Lo habló en Yitro, lo habló en Terumá, lo habló en Tetzaveh y lo habló en Kitizá. Observar el Shabbat. Es algo que es parte, todo el asunto. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Todo el asunto de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, en todos esos puntos está metido el Shabbat. Dios va cada vez recordando, por algo será. Dios es Dios. Dios va recordando. Jehová va recordando
en el aspecto del Shabbat que es clave, va, es una condición vital en el pacto, el Shabbat. Entonces, él sigue hablando eso. En el capítulo 32 de Éxodo, vemos el problema del becerro de oro. Aquí es donde este es el conflicto de todo el libro de Éxodo. Aquí está el conflicto más serio de todos. ¿Por qué? Porque ahora Dios está confrontando a su propio pueblo. No solo lo está confrontando por haber cometido ese pecado del becerro de oro, sino Dios está contemplando la aniquilación de su pueblo. Y aquí entra Moisés, le intercede por su pueblo y Moisés evita que pase eso. Y este es el liderazgo de Moisés, se echa de ver aquí. El pueblo pecó con un gran pecado, entonces Dios quiere destruirlos, pero Moisés intercede. Entonces, vimos en el capítulo 32, del 1 al 5, de cómo empieza todo ese proceso, de cómo es que va dándose esto, lo del pecado. Y a mí me llama mucho la atención es que ellos fabricaron el becerro. Ahora, sí se dan cuenta, aquí hubo en la parashá Terumá, es que contribuyan, eso quiere decir Terumá. Y aquí está pasando exactamente eso. El pueblo de Israel está contribuyendo a hacer algo que Dios no les pidió, el becerro de oro. Entonces, podríamos decir, es una conspiración entre todos o todos que están conspirando contra Dios. Tal vez no, porque ellos todavía tienen esa mentalidad de esclavos y están operando según su mentalidad, según sus aprendizaje en Egipto. Entonces, hicieron un becerro de oro, pero ese no fue el problema. Se nota, o sea, no fue nada más el problema. Cuando en realidad se enciende la ira de Dios, es cuando Aarón dice, mañana haremos fiesta, después de que hicieron el cordero, mañana haremos fiesta. Cuando Aarón dijo eso, Dios le dijo a Moisés, baja porque tu pueblo se ha corrompido, se ha apartado de mis caminos. Obviamente, Dios ya le había dicho que no hicieran nada de ídolos. Pero lo que en realidad encendió la ira de Dios, y ese aspecto a mí me impacta mucho, es cuando Aarón dice, mañana temprano vamos a hacer fiesta. Y entonces cuando él dijo eso, Dios le dijo a Moisés, baja porque tu pueblo ha hecho esto. Entonces Moisés baja, pone orden. No voy a contar toda la historia, pero aquí se enoja contra el pueblo. Hay mortandad porque esta es la otra cosa. Los que Dios dice, ustedes han pecado, los que estén con Dios, vénganse conmigo, y los levitas se fueron con ellos, con Moisés. Entonces se pusieron del lado de Dios y mandó a que matara a los que habían perpetrado este hecho, los que habían sido involucrados, y murieron una gran cantidad de personas. De ahí Dios les dice, muy bien,
Ustedes siguen, yo me aparto, hasta aquí llegué yo, ustedes siguen sin mí. Yo estoy parafraseando, pero lo estoy diciendo así porque eso fue lo que Dios dijo. Entonces el pueblo lloró y no decían que no, que había pasado. Ellos rasgaron sus vestiduras, estaban muy, muy afligidos porque Dios había decidido alejarse de ellos. Y eso fue un gran shock. O sea, generalmente esa parte como que no la vemos mucho, está en el capítulo 33, 6, creo, si no me equivoco. Y allí habla, o 34, allí habla de eso, ¿verdad? Entonces, aquí aparece Dios y dice, lo vimos en su punto, Jehová, Moisés intercede y Dios tiene misericordia. Entonces, Dios está dispuesto, y aquí viene la parte que tampoco es muy clara para muchos, a hacer un nuevo pacto. Aquí Dios deja el pacto anterior y hace un nuevo pacto. En el versículo 6 dice, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí se expresa Dios de una forma, en el capítulo 34:6, de una forma impresionante. Y Él renueva el pacto. Eso lo dice en el versículo 10, yo renuevo el pacto. Pero cuando renueva el pacto, otra vez les dice, no, ok, aquí estamos está bien, vamos a renovarlo, no haréis dioses, guardaréis las fiestas. Todo el que abre matriz será mío, guardarás el Shabbat, otra vez lo está diciendo. Subirás 3 veces al año a hacer fiesta. Entonces Moisés sube a la presencia de Dios y Dios dice, sí, lo voy a perdonar. Y cuando baja, sube con el segundo set de tablas. Cuando Dios baja, entonces baja Moisés con todo iluminado, todo resplandeciente. Y eso no había pasado. Es aquí donde Jehová, Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y carga con la iniquidad y la transgresión el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable y visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios hace ese nuevo pacto, pero al hacer ese nuevo pacto, al renovar este pacto, todos notan que Moisés está resplandeciente. Es como, ¿qué pasó? Esto no lo habíamos visto. Moisés ya había bajado de la presencia de Dios y no había pasado esto. Y ahora está pasando. Ahora que renovó el pacto. O sea, aquí hay algo que tiene el hecho de que Dios renovó el pacto y se manifestó de la forma en que se manifestó. Es algo muy importante. Entonces, eso es lo que sucede. Dios los perdona y baja Moisés del monte. Y no lo mencioné en su momento cuando estábamos en esta parashá eh, eh, en Kitizá, pero él bajó el día de Yom Kippur. Ese es el día de expiación, cuando Dios los perdonó. Le llaman también el día del perdón. Muy bien. Entonces aquí llegamos a la parashá Vayahel. Y aquí es el capítulo 35 al 38, que fue la que vimos la semana pasada. Moisés explica ahora cómo construir
el tabernáculo. Voy a regresar un poco a la terumá porque, solo para decir esto, toda la descripción que Dios hizo en Parashat Terumá está dicha en función, o sea, la descripción del tabernáculo está dicha en función de la Shekinah. La Shekinah habita en cierto lugar y en base a la Shekinah se va manifestando, es como que el centro como que si en el centro del tabernáculo está la Shekinah y va haciendo la descripción a partir del punto de la Shekinah. Ahora, lo que vamos a empezar a ver en esta parte de PQD es que vamos a hacer, porque va a hablar, dijimos que se parece mucho a Terumá, por eso es que me he tomado tiempo, no tanto de centrarme en la parashá, que se parece mucho a la Terumá, que ya la leímos, pero hoy esta descripción que vamos a leer hoy ya no está en función de la Shekinah, sino la perspectiva que tiene hoy esta descripción es la perspectiva que va a usar Betzalel para construir tabernáculo. Entonces, Betzalel va a empezar y el orden de las cosas como lo va a ir describiendo para ir construyendo, tiene otro enfoque, aunque está hablando de lo mismo. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, déjenme ver si no dejo algo en el tintero. Muy bien, PQD habla de las cuentas o como lo que va a tomar, las cosas que va a necesitar, es como el inventario que va a necesitar Betzalel para elaborar este proyecto. Es lo que vamos a ver aquí. Entonces aquí va otra vez el aspecto. Vamos a leerlo, lo voy a decir ya que Dios habla de cómo el pueblo va a contribuir, pero es interesante ver que el pueblo contribuyó para hacer el becerro de oro y aquí Dios les está ordenando que contribuyan, ok, cada uno contribuyó con el becerro, aquí cada uno va a contribuir también, o sea, aquí nadie se queda. Y me vino un pensamiento a la cabeza con Betzalel y me llamó la atención. Porque él es el que hizo el arca. ¿Verdad? El arca es la parte del mobiliario principal del tabernáculo donde se guarda el pacto, la vara de Aarón y el maná, que todavía no lo ha descrito aquí, pero eso es lo que termina ahí, con los querubines encima. Hemos hablado de todo qué quiere decir esto. Pero me llama la atención. Dios agarra a este hombre, Betzalel, y él empieza a construir esto. Y me vino el pensamiento. Él está haciendo algo sagrado, él está haciendo algo que es especial. Él lo hace, lo termina, pero ahí está. No tiene ningún efecto. Con eso me refiero, que vemos más adelante en la Biblia que cualquiera que toque el arca muere. Por supuesto, Betzalel, yo pienso en que si él hubiera tocado el arca años después, hubiera corrido la misma suerte. Pero no me quiero adelantar, pero digamos que aquí donde termina este libro de Éxodo, entonces, esta es la introducción que se necesita para empezar a leer el libro de
Levítico y el libro de Números. Ambos. O sea, que la conexión para la lectura que viene delante termina en esta sección que vamos a leer hoy, que es la parte del tabernáculo. Entonces, en PQD. Y esto es lo que estamos viendo, porque Dios quiere habitar, ese es el tema, Dios quiere habitar en su pueblo. Entonces, va a venir el día en que se va a ofrecerle a Dios todo esto, porque todo esto se tiene que ofrecer y él da instrucciones de cómo hacerlo. Cuando la idea de que la gente contribuya y dé, es que ellos están siendo con su contribución, ellos están siendo participantes principales de todo lo que Dios está ordenando. Participantes principales de todo lo que Dios está haciendo. O sea, Dios está haciendo un pacto con cada uno. Y esta es la forma en que el pueblo está respondiendo. Entonces, todos están contribuyendo para el proyecto, todos. Y viene el momento en que se preparan para ofrecerlo a Dios. Y Dios va a decidir si acepta eso. ¿Sí o no? ¿Y cómo se va a saber si lo acepta? Porque Él va a venir y va a habitar en medio. Esa es ahí donde Dios acepta. O sea, la construcción del tabernáculo, unos dicen, es el antídoto del pecado del becerro de oro. Unos dicen eso. Entonces, esto es lo que hace que ellos retornen. Y una vez, retorna la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, se puede comenzar de nuevo el proceso de la redención. Ahora, aquí sería la redención espiritual, porque no es la redención física, sino es la redención espiritual. Ahora, en cómo se rompió el proceso, cómo Israel rompió el proceso de la redención espiritual, porque hizo un becerro y porque hizo fiesta que Dios no había ordenado. Entonces, cuando renueva su pacto, él dice, ok, hagámoslo de nuevo. Y dice, van a hacer fiesta, van a adorarme, van a levantar el altar, me van a adorar, van a hacer fiesta y el Shabbat. Y Dios establece todo lo necesario para que siga esa parte. Perdonen que mi perro está ladrando. Muy bien, ahora empezamos. Y empezamos en Éxodo 38, 21 al 25. Y aquí dice, este es el inventario para el tabernáculo del pacto que fue registrado conforme al mandato de Moisés por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Betzaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Jehová había ordenado a Moisés, y con él estaba Oholiab ben Isamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, recamador en azul púrpura carmesí y torsal de lino fino. Todo el oro empleado
para la obra y toda obra del santuario, el oro de la ofrenda mecida fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los censados de la congregación ascendió a 100 talentos y 1775 ciclos, según los ciclos del santuario. Entonces, aquí es interesante ver que Dios está empezando, mejor dicho, aquí este es el inventario que se le dio a Betzaleel, hijo de Ur, y a toda la gente que le ayudó a él, a todos sus colaboradores. Él entregó esto porque ellos iban a hacer todo el trabajo del tabernáculo. Y de eso se trata todo esto, ¿verdad? O sea, que aquí se le está entregando, allá en Terumá, Dios le dijo, esto es lo que ustedes van a hacer. Y le dio la descripción aquí. Ok, aquí está todo lo que se le está entregando a Betzaleel, todo lo que él necesita para a Betzaleel, todo lo que necesita para hacer este proyecto. Muy bien. Un BK por cabeza, medio ciclo según el ciclo del santuario, por cada uno incluido entre los empadronados mayores de 20 años, que fueron 603,550. Muy bien. 603,550 individuos contribuyeron a este proyecto. Ellos son los que llegaron y contribuyeron. Esto es bien importante porque es una forma de decir nosotros queremos contribuir. Aquí hay una intencionalidad de parte del pueblo para hacer el tabernáculo. O sea, sí, no es así, no fue algo accidental, sino fue algo intencional. Y Dios está queriendo que eso sea intencional, lo que Dios está pidiendo, que sea que cada uno contribuya, que cada uno sea parte de este proyecto. Él está demandando eso y la gente está siendo intencional en lo que Dios les está demandando. Entonces, esto es muy importante porque es una forma de decirle a Dios, sí, nosotros somos parte, ¿verdad? Y eventualmente Dios está satisfecho con esa intencionalidad que ellos tuvieron. Dios vio a bien esa intencionalidad del pueblo de Israel, aceptó eso y luego su Shekinah baja. Entonces, aquí se está viendo la intencionalidad de 603,550. Entonces, emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas de la cortina. Para 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. O sea, cada talento, cada basa pesaba un talento. Y con los 775 ciclos hizo los ganchos de las columnas, cubrió sus capiteles, hizo las molduras, el bronce, la ofrenda mecida, ascendió a 70 talentos y 2,400 ciclos. Con él hizo las basas de la puerta, la tienda de reunión, el altar de bronce y su rejilla y su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar,
así como las basas del atrio que lo rodeaba, las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio que lo rodeaba. Muy bien, aquí está, hay dos figuras. Está el plan que lo vimos en Terumá y aquí está la ejecución. Y eso es básicamente lo que está pasando en esto. Por eso es que se está repitiendo de nuevo la lectura. Nada más que, como digo, aquí sí, los hijos de Israel están intencionalmente involucrados. En capítulo 39 dice, del hilo azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del tejido para ministrar en el santuario. Hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Jehová las había ordenado. A Moisés hizo también el efod de oro y de azul púrpura, carmesí, el torsal de lino fino, laminaron hojas de oro, las cortaron en filamentos para los tejeros entre azul, la púrpura, el carmesí, el torsal de lino fino, y todo de obra en obra primorosa. E hicieron también hombreras, unidades en dos extremos, la banda tejida del efod que llevaba encima era del mismo material y la misma hechura de oro, azul púrpura, carmesí y torsal de lino fino, como Jehová lo había ordenado. Luego, prepararon las piedras de ónice, engastadas con filigrana de oro, grabadas con grabado de un sello según los nombres de los hijos de Israel, y las colocó en las sombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel, como Jehová lo había ordenado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Era cuadrado, hicieron doble el pectoral, su longitud era de 1 palmo y su anchura de 1 palmo cuando estaba doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio, un azabanche. Esta era la primera hilera. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un ópalo, un ágata, una mista, amatista. Y la cuarta hilera, un topacio, un ónice y un jaspe, engastadas con filigrana de oro en sus encajes. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada con un sello con sus nombres según las 12 tribus. Para el pectoral hicieron cadenillas, trenzas como cordón de obra de oro puro. Impresionante. Aquí, como dije, al principio hubo la contribución de 3,550 personajes. Esto tal vez para Dios es muy importante. Y aquí estamos leyendo, en lo que estamos leyendo, se está poniendo en las vestiduras del sumo sacerdote los nombres. Aquí hay un intercambio de nombres. No sé si, por eso me llama mucho el título del libro, Shemot, que en español es Éxodo, pero en hebreo son los nombres. En el pacto que Dios está haciendo con sus hijos,
Hay un intercambio de nombres. Dios está poniendo su nombre, en su lugar escogido. Él está poniendo su nombre en su lugar escogido. Y los nombres de los hijos de Israel, Él los está trayendo también a Él. Eso es lo que va a estar en el corazón del sumo sacerdote. Ya sabemos que el sumo sacerdote es la figura del Mesías. Los nombres de los hijos de Israel están en su corazón. Aquí se está viendo en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, esa interacción de nombres. Es importante que yo me vea como un hijo de Dios. O sea, si yo me veo como un hijo de Dios, y yo tengo que asegurarme que su nombre está puesto en su lugar, en el lugar que él escogió. Su Shekinah. Entonces, la redención se completa con los nombres y la Shekinah baja. La presencia de Dios baja y se cumple la redención. Esto es como en medio de todo esto que estamos hablando. Muy bien. No sé si ya leí esta parte, no estoy seguro. La segunda hilera tenía una esmeralda, zafiro, un diamante. La tercera hilera, sí, creo que ya lo leí. Muy bien, voy a seguir con la siguiente. Éxodo 39, 16 al 20. Asimismo, hicieron 2 engastes de filigrana de oro, 2 anillos áureos, y fijaron los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, pasando los 2 cordones de oro por los 2 anillos y los extremos del pectoral. Sujetaron los 2 cabos de los 2 cordones en los 2 engastes, los cuales fijaron sobre las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron además 2 anillos de oro y los pusieron en los extremos del pectoral, en el interior del efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en las 2 hombreras del efod por la parte delantera inferior junto al empalme encima del cinto del efod. Muy bien, sigamos. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto del efod y el pectoral no se separara del efod, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. Y la apertura o la abertura del manto estaba en su centro, como abertura de malla, con una orla alrededor de su abertura para que no se desgarrara. Y en las orillas del manto hicieron granadas de azul púrpura y carmesí y torsal de lino fino. Hicieron también campanillas de oro y colocaron las campanillas entre las granadas alrededor de la orilla del manto entre las granadas. Una campanilla y una granada. Una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Jehová había ordenado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino para tejedor, para Aarón y para sus hijos.
el turbante de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y las prendas interiores del torsal de lino fino. También el cinto del torsal de lino fino, azul púrpura, obra de recamador. Tal como Jehová había ordenado a Moisés, hicieron asimismo la lámina de la diadema sagrada de oro puro y a modo de grabado de sello inscribieron en ella consagrado a Jehová. Eso era lo que tenía dicho unos le dicen la corona. Luego colocaron sobre ella un cordón de azul para sujetarla por arriba del turbante, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Así fue acabada toda obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Jehová había ordenado a Moisés. Así lo hicieron. Entonces llevaron a Moisés el tabernáculo, la tienda y todos los utensilios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus columnas y sus basas, el cobertor de pieles rojas de carnero y cobertor de pieles de tejones y el velo a modo de cortina, el arca de testimonio, sus varas y el propiciatorio. Aquí hay algo que realmente me llama la atención. Y es esta parte donde dice, así fue colocada toda obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Jehová había ordenado a Moisés. Esto es contrario a lo que leímos en Éxodo 34, donde donde le dijo Dios a Moisés, baja, apúrate porque el pueblo se ha corrompido. Se han hecho las cosas que no se les ha pedido, se desviaron de su camino. O sea, eso es lo que Dios está diciendo. Se corrompieron, se salieron, se desviaron. Y aquí está la contraparte de eso, el contrapunto de eso. Aquí está diciendo, los hijos de Israel hicieron según todo lo que Jehová había ordenado. O sea, en otras palabras, ellos están haciendo un acto de arrepentimiento al hacer lo que Dios sí les dijo que hicieran. Dios les dijo, en Terumá, hagan esto. Lo están haciendo. Aquí están dando cuentas de lo que Dios les pidió. PQD. Están haciendo eso, están dándole cuentas, están haciendo cada uno de los puntos, dándole cuenta a Dios. Y así lo hicieron. Muy bien, sigamos. La mesa y todos los utensilios, el pan de la proposición, el candelabro puro, sus lámparas, perdón, no sé si ya leí, solo déjenme asegurarme que leí. Sí, sí lo leí. El candelabro puro, sus lámparas, las lámparas en hilera y todos sus utensilios. Y el aceite para el alumbrado, voy aquí en el 38, el altar de oro y el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varas, todos sus utensilios, la fuente y su basa, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, la cortina para de entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión.
Luego dice, las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio, según todo lo que Jehová había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, todo el trabajo. Y vio Moisés toda la obra, y aquí la había hecho tal como Jehová había ordenado. Así hicieron. Moisés los bendijo. El lenguaje es bien sutil en el sentido de que hay un lenguaje aquí de satisfacción, hay un lenguaje de cumplimiento, de lo logramos. Hicimos lo que Dios nos ha pedido. O sea, aquí está pasando todo lo contrario, todo lo contrario. La actitud de la gente cambió. Tuvo un cambio de 180 grados comparado con lo que estaba pasando en Éxodo 34. Tan así estaba todo esto, estaba fluyendo todo tan bien. Todos lo estaban haciendo como Dios lo había ordenado y Moisés los bendijo. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Introducirás la mesa, arreglarás sus utensilios y traerás el candelabro y harás encender las lámparas. Luego pondrás el altar de oro para el incienso frente al arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Muy bien. Aquí se empiezan a ver elementos que no son tangibles dentro del tabernáculo. Estamos haciendo una descripción de lo que va a ser en el lugar santísimo. En el arca del testimonio, cubrirás el arca con el velo, introducirás la mesa, arreglarás sus utensilios. Aquí le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, pero hay algo que está aquí que dice, en el primer día del mes, en el mes primero. Aquí aquí ya pasó un año. Ya pasó un año de haber salido de Egipto. Están en el segundo año. Es el primer, ¿se acuerdan en Éxodo 12? Dios le dijo que ese mes, el mes de Nisan, sería el principio de los meses. Y aquí está diciendo, en el primer día del mes primero, o sea que es en el mes de Nisan que se levanta el tabernáculo de la tienda de reunión. O sea, aquí empiezan a pasar, o sea, se están dando las cosas tal y como Dios las dijo en las fechas que Dios las dijo. Y esa es la parte que yo quiero enfatizar. Lo vamos a ver mucho mejor en el libro de Levítico o en Vayikra, donde ahí es súper evidente. Dios no solo escoge el lugar, el Macom, no solo escoge el lugar donde Él quiere habitar, sino también escoge los momentos en que Él se va a manifestar a los hijos de Israel. Las citas previas en que Él se va a manifestar. Y a lo largo de toda la Biblia, Él se manifiesta en esas citas previas.
incluyendo cuando nació, cuando murió Yeshua, el Mesías, cuando resucitó, todas son fechas previas, parte de todo esto, de la santidad del tabernáculo. Entonces, todo eso lo vamos poniendo en su lugar. Esa logística que va involucrada con las fechas. Muy bien, seguimos en el 6:10 del capítulo 40. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Colocarás la fuente entre la tienda de reunión y el altar y echarás agua en ella. Y alrededor erigirás el atrio y colgarás la cortina de la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, todo lo que hay en él. Después lo santificarás con todos sus utensilios y será sagrado. Ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios y santificarás el altar, será santísimo. Aquí ya está hablando de la iniciación del tabernáculo. Esto ya corresponde a lo que va a suceder en el libro de Levítico. Y también hay una descripción en el libro de Números. Pero aquí ya está diciendo, ok, ustedes hicieron tal y como Dios, Moisés dijo, los bendijo porque hicieron tal y como Dios había dicho. En otras palabras, se arrepintieron de lo que había pasado antes y hoy sí lo hicieron tal y como Dios. O sea, aquí ya hubo mucha claridad en lo que Dios estableció. Toda esta claridad se dio después de toda esa zarandeada que Dios les dio, cuando les dijo, ok, yo ya me voy, ustedes los dejo aquí, ustedes sigan lo que sí van a seguir, pero sin mí. Y ellos dijeron, no, eso fue un tremendo shock. Ahí sí todos se afligieron. Muy bien. Pondrás el altar, el holocausto delante de la entrada del tabernáculo, la tienda de reunión, colocarás la fuente entre la tienda de reunión y el altar, echarás agua en ella y alrededor erigirás el atrio y colgarás la cortina de la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo, todo lo que hay en él. Después lo santificarás con todos sus utensilios y será sagrado. Ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios y santificarás el altar y el altar será santísimo. Todo esto esto es lo que viene, lo que va a suceder, lo que se va a dar. Asimismo, ungirás la fuente y la base y la santificarás. Enseguida harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua, vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Acercarás a sus hijos y les harás poner las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes porque su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por generaciones. O sea, esto es increíble porque aquí se va manifestando todo lo que Dios les está pidiendo. Dios les está diciendo lo que viene ahora, ya esa es la parte, Dios ya está satisfecho con lo que sucedió, mejor dicho, Moisés está satisfecho, él fue el que dijo, wow, esto es así, lo pidió Dios,
Ahora está diciendo, esto es lo que se va, esto es lo que viene. Y esto es lo que está describiendo ahora. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había ordenado. Así lo hizo. Aconteció pues que el mes primero del segundo año y el primero del mes, el tabernáculo fue erigido y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, colocó sus tablones y metió sus barras e hizo levantar sus columnas. Luego extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso el cobertor de la tienda encima del mismo, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Después tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio encima del arca. Esto es importantísimo, el testimonio, el pacto que Dios hizo con ellos. Es, 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 el, es la esencia de todo esto. En el cumplimiento de la voluntad de Dios, plasmada en ese pacto, y Dios dice, esto es lo que quiero de ustedes, ahí es donde el pueblo va a decir, sí, queremos adorarte así, baja la presencia de Dios. Hizo introducir el arca en el tabernáculo y colgó el velo de separación. De este modo hizo ocultar el arca del testimonio, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Luego puso la mesa en la tienda de reunión, al lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y colocó en orden sobre ella el arreglo de los panes delante de Jehová, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Luego colocó el candelabro en la tienda de reunión enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, e hizo encender las lámparas delante de Jehová, tal y como Jehová había ordenado a Moisés. Aquí está todo iniciando, tal como Dios lo dijo a Moisés que se hiciera, y tal, ellos lo hicieron tal y como a ellos se les fue ordenado. Puso también el altar de oro dentro de la tienda de reunión, incienso, hacia el interior del velo. E hizo quemar sobre él el incienso aromático como Jehová había ordenado a Moisés. Luego colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y el altar del holocausto lo puso en la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. E hizo ofrecer sobre él el holocausto de la ofrenda como Jehová había ordenado a Moisés. Después puso la fuente entre la tienda de reunión y el altar y puso allí el agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión y al acercarse al altar, se lavaban tal y como Jehová había ordenado a Moisés. Finalmente hizo erigir el atrio en derredor del tabernáculo del altar, colocó la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria de Jehová había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día que se levantaba, porque la nube de Jehová permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hasak, Hasak, venid Hasek. Sé fuerte, seamos todos fortalecidos.
Esta última parte fue la descripción del inicio del tabernáculo y esta descripción, o sea, este día que es el primer día del primer mes del segundo año, está descrito también, no solo está descrito en esta porción, sino también está descrito en el libro de Levítico y también está descrito en el libro de Números. Ambos libros, en los tres libros vamos a leer este día. Esta es la culminación de toda la obra del tabernáculo. Este es el punto donde cuando baja la presencia de Dios, es el punto donde Jehová, considerando que fue cuando él renovó su pacto y él está satisfecho, ok, muy bien, hagámoslo. Y Dios retorna su presencia al tabernáculo. Y aquí es donde se da o comienza la redención espiritual. Es una figura muy, muy bonita. Que Jehová traiga su Shekinah a su lugar. Que Jehová traiga su Shekinah al lugar que él ha escogido. Que Jehová traiga su Shekinah al lugar que él ha elegido. Que él sea el que haga ese evento dentro de nuestra vida. Que el Señor le bendiga.